Empecemos. Ya. Déjenme ver en qué nos quedamos. Con porosidad. Entonces, estábamos viendo los últimos conceptos de este capítulo de características y propiedades del suelo. Vimos la densidad y la porosidad. ¿Sí? Entendimos por qué era importante la porosidad, la textura que la desarrollamos como un medio para identificar los tipos de suelo, ¿sí? Mediante el contenido de arcilla, limo y arena. El color que nos da un indicativo de el tipo de componentes que puede tener un suelo. Dependiendo del tipo de componentes que tenga, pues tendrá un color característico o una mezcla de estos colores básicos que nos presentaba aquí este cuadro, ¿no? Negro si es que hay gran cantidad de materia orgánica, obviamente por la formación de humos. Rojo si es que hay mucho hierro. Amarillo si es que también hay algo de hierro, pero no está muy oxidado. Gris, gris moteado, etcétera, ¿no? Y generalmente los suelos tienen una mezcla de colores porque obviamente pueden haber capas de distinto composición que pueden tener diversidad de este tipo de colores. Entonces, en la clasificación por órdenes de los suelos, justamente vemos esto, ¿no? Que los suelos, pues, las capas de los suelos pueden tener colores distintos, ¿sí? En un mismo suelo. Y me parece que hasta aquí llegamos, ¿ya? Ahora, eh, la última propiedad física, y que recuerde que las propiedades físicas, lo importante de entender esto era que nos indican la capacidad que tiene un suelo para justamente almacenar, retener o hacer circular el agua que las plantas van a necesitar, ¿no? Todas estas propiedades lo que nos dan es un indicativo de ese aspecto, ¿sí? Ya sea el tamaño de los poros, la densidad aparente, todo eso nos indica esta característica, la textura, la estructura. Y una de esas mismas propiedades justamente se llama movimiento del agua, que, como les indico, representa la facilidad con que el agua va a circular en el suelo y dentro del suelo. Y este sí es un parámetro súper importante porque dependen las plantas de esto, de que el agua pueda moverse con facilidad en el suelo, porque de ahí es de donde las raíces van a captar el agua que necesitan para sus procesos biológicos. ¿Sí? Básicamente, hay dos formas en las cuales el agua va a tratar de moverse dentro del suelo, ya sea por gravedad o por capilaridad. La gravedad obviamente es por el peso, ¿no? Por la gravedad del planeta, pues el agua va a tender a irse para abajo, ¿sí? A lo profundo. Y la capilaridad, en cambio, es un fenómeno en el cual, por efecto de fuerzas electrostáticas entre el suelo y el agua, el agua, en vez de irse para abajo, tiende a irse para los lados del suelo. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre este proceso y este de acá, ¿sí? Que son las dos formas en la que el agua
trata de entrar en el suelo, ya sea por gravedad o por capilaridad. El proceso de gravedad es el más obvio. ¿Sí? Una cantidad de agua por su propio peso va a irse metiendo dentro del suelo en profundidad, o sea, en vertical. Y la capilaridad, en cambio, tiene que ver con las fuerzas electrostáticas, ¿sí? Entre el suelo, las partículas del suelo y el agua, el H2O. Entonces va a tender, en vez de irse en vertical para el fondo, va a tender a irse horizontal para los lados. Pero eso ya depende del tipo de suelo, ¿sí? Y no tanto del agua. Es más por el tipo de suelo. Entonces, en esta imagen, justamente nos da dos tipos de suelo y nos indica cómo el agua penetra dentro del suelo. Y lo importante de ver aquí es esta parte, ¿no? Que le voy a... No sé si este está mejor. Este está más... Me voy a pasar acá. ¿No? Entonces, como les indico, la última propiedad física es cómo se mueve el agua en el suelo, que es importante para entender si las plantas van a tener facilidad o no de captar esa agua. Entonces hay dos formas de movimiento del agua. Entonces la primera es por gravedad y la segunda por capilaridad. Entonces, la de gravedad es fácil porque, claro, si usted tiene aquí un suelo de algún tipo, recuerde que debe tener algún contenido de arcilla, limo y arena, que es lo importante. Entonces, el agua, ¿qué es lo que va a hacer? Que lo voy a poner con este color. Y cuando caiga el agua, por efecto de la gravedad del planeta, que recuerde es 9.8 metros por segundo al cuadrado, es como que el empuje que le da el planeta a todas las cosas para irse hacia el centro del planeta, pues el agua va a tratar de infiltrarse usando los poros entre las partículas, ¿no? Por eso es importante el tipo de suelo, el tipo de partículas que tenga. Ahora, la gravedad se ve más fortalecida cuando los poros son grandes, ¿sí? Cuando los poros son grandes, o sea, partículas grandes. Y de la clasificación que vimos por tamaños, las partículas más grandes es las de arena, ¿sí? Diámetros hasta de 2 milímetros. Entonces, entre los espacios de esas partículas, el agua como que fácilmente puede entrar y por el efecto de la gravedad, aún más, con más velocidad cae, ¿sí? Y se va hasta el fondo. Y se mueve así, en vertical. En el caso de la capilaridad, como usted ya puede intuir, es casi lo contrario a la gravedad. ¿Sí? Usted tiene el agua. Y aquí el tipo de suelo tiene que ser diferente. Si para gravedades con partículas grandes, aquí debe ser con partículas pequeñas. Así que puede ser arcilla, limo o una mezcla de ellas. Eh, Entonces aquí son poros pequeños, ¿sí? Partículas pequeñas, que le pertenecen a la arcilla o al limo.
o sus mezclas, casi poca arena. Entonces, ¿qué pasa aquí? Fíjese que aquí los poros entre partículas, como son tan pequeñitas, están muy unidas. Entonces generan poros más pequeñitos. Entonces, cuando el agua, por efecto de la gravedad, trate de entrar, como que es un tapón, como cuando se tapa la cañería del lavabo, ¿no? Pasa algo, pero poquito. La mayoría, ¿qué es lo que va a hacer? Como no puede irse para abajo, lo que va a tender es irse para los costados. Entonces va haciendo así para los costados, como que se va irrigando para los lados y se va ensanchando. Y este efecto se acentúa porque entre las partículas pequeñas, como son pequeñas, como que comienzan a tener una carga eléctrica y esa carga eléctrica con la carga eléctrica del agua, del hidrógeno del agua en específico, como que se atraen y ayuda a que esta dispersión horizontal, ¿sí? Voy a poner aquí, se acentúe, ¿sí? Mientras que aquí, como los poros son muy grandes, las cargas como que no tienen mucha fuerza, más fuerza tiene la gravedad, entonces genera una dispersión vertical. Entonces, estas son las dos formas en las que el agua puede moverse dentro del suelo. Pero obviamente, fíjese que eso sí depende mucho de la estructura del suelo, de la textura del suelo, del tamaño de las partículas del suelo, de la composición del suelo, en pocas palabras. ¿Sí? Dependerá el un tipo o el otro tipo. Y en las mezclas de suelo habrá las dos al mismo tiempo, ¿no? Tanto gravedad como capilaridad, pero siempre habrá una que sea más fuerte que la otra. Y eso se puede ver justamente en este gráfico, que ya es un gráfico real, ¿no? Entonces, fíjese que aquí nos está diciendo que tiene dos muestras de suelo en donde se ha hecho el análisis de infiltración de agua, o sea, cómo se está moviendo el agua dentro del suelo. Y aquí le dice que tiene una muestra de arena, sandy arena, y de arcilla, ¿sí? Clay es arcilla en inglés. Entonces, mire que aquí para leer este gráfico hay que leerle así, ¿no? En esta parte vertical nos indica la profundidad en centímetros, ¿sí? La profundidad en centímetros. Y dentro de cada zona que usted puede observar nos está el tiempo. ¿Qué significa ese tiempo? El tiempo que va a demorar en llegar a esa profundidad, el agua, que también es un factor importante. Entonces, fíjese que en la arena, que tiene partículas grandes, tarda 15 minutos del agua, que es lo que está aquí, esta parte, el agua comienza a infiltrarse, a irse para abajo, y en partículas grandes como la arena, la gravedad le ayuda, le empuja a que se vaya para abajo. Y como tiene poros grandes, no tiene obstáculos, entonces va a ir llenando el espacio en forma vertical. Entonces, fíjese que en llegar a 30 centímetros para abajo solo va a demorar 15 minutos, porque con la ayuda de la gravedad y con los poros grandes que tiene, por las partículas grandes que tiene, no demora mucho en llegar a profundidades elevadas. En 40 minutos llegará a 90 centímetros, en 24 horas ya pasará el metro 80, ¿sí? Y entonces el agua logra llegar a zonas muy profundas, a casi todo el suelo, en tiempo relativamente corto. Pero cuando las partículas son pequeñas, entonces los poros son más pequeños, más compactos. Entonces el agua, como no tiene facilidad para inyectarse, para infiltrarse verticalmente, lo que va haciendo es infiltrarse horizontalmente. Sería la primera característica. Pero también lo hace lentamente. Entonces fíjese que aquí, para llegar a 30 milímetros, a 30 centímetros de profundidad, en este caso que se demoraba 15 minutos, aquí se está demorando 2 horas, ¿sí? Porque le estoy dividiendo las 4 horas porque sería toda esta parte
toda esta parte, o sea, sería 60 centímetros en 4 horas. Si yo quiero hacer la comparación con este de aquí, que sería 30 centímetros, más o menos estaría en 2 horas llegando a la misma profundidad, pero más ancho. ¿Sí? Entonces, fíjese que es más demoroso mientras las partículas sean más pequeñas. ¿Y en qué nos va a afectar eso? También nos va a afectar porque, claro, el agua va a permanecer más tiempo en este tipo de suelos. ¿Sí? El agua va a permanecer más tiempo en este tipo de suelos, porque aunque no se vea en el gráfico, una vez que el agua ha pasado de esta profundidad, ya sigue yendo para abajo, ¿no? Entonces no es que se queda aquí el agua, ¿sí? Porque ya no hay más agua. El agua, el gráfico lo que nos está diciendo es, si el agua que está en la superficie comienza a irse en profundidad, ¿sí? ¿Cuánto se demora en llegar a cada profundidad? ¿Sí? Entonces, una vez que pasó los 30 centímetros, toda esa agua va a irse a los 60 centímetros y luego a los 90. Entonces ya no está presente en las partes superficiales. Y eso también es problemático, por ejemplo, porque, claro, las plantas aquí solo tendrían 15 minutos para lograr captar agua si es que sus raíces llegan hasta 30 centímetros. Entonces, en 15 minutos es muy difícil que una planta pueda captar agua, porque las raíces demoran en hacer ese proceso de captación. Entonces, ahí sí es conveniente que el agua tenga un tiempo de estadía, ¿sí? Se demore en infiltrarse en el suelo. ¿Sí? Como en este caso. Ahora, tampoco es conveniente que se demore tanto, por ejemplo. Aquí ya es algo extremo. Aquí nos dice que es un suelo de arcilla pura. Entonces, claro, tampoco va a demorarse 4 horas en llegar a 60 centímetros, porque en cambio aquí estaría saturándose el suelo. Y luego va a haber problemas de pudrición de la raíz, de proliferación de hongos, etc. Por eso es que es importante que haya una mezcla de suelos de distinta composición. La ideal que también se explicaba aquí, el suelo ideal es aquel que puede hacer que el agua pase con cierta fluidez por efecto de la gravedad, pero también que se mantenga cierto tiempo disponible para las raíces, que sería efecto de capilaridad, y esa es una mezcla de las tierras francas, ¿sí? Que es una mezcla adecuada de arcilla, arena y limo, que ya la vimos nosotros, ¿sí? No voy a repetirles eso. Entonces aquí igual, justamente lo que les estoy explicando, mírese que en un suelo arenoso, que es el que está aquí, en esta parte, es más fuerte la atracción gravitacional del agua, ¿sí? Entonces se va a ir en profundidad a unos tiempos relativamente altos, veloces, porque los poros que tiene son amplios, entonces el agua puede tranquilamente fluir, pero fluye muy rápido, entonces eso es problemático para las plantas. En cambio, si fuese un suelo arcilloso, como las partículas son muy pequeñas, hay una especie de tapón, impedimento para que el agua vaya en vertical a lo profundo, entonces comienza a irse por capilaridad hacia horizontalmente hacia los lados, ¿sí? Y también tiene la ventaja que se demora mucho más tiempo en comparación con suelos arenosos. Ahora, lo ideal es una mezcla de ambos, ¿sí? Junto con el limo. No es ni un suelo 100% arcilloso ni un suelo 100% arenoso, porque tendría problemas por ambos lados. Y entonces justo aquí, en este gráfico de aquí, usted puede observar lo que le digo, ¿no? En suelos que solo sean arena, mire el tamaño de partículas, es grande, entonces estos poros son muy amplios. El agua ni bien llegue a la superficie, se va a meter por estos poros y se va a ir al fondo, muy velozmente. En el caso del limo, como las partículas son un poco más pequeñas, pues va a ser más demoroso ese proceso y como que tiende un proceso inicial de capilaridad. Aún la gravedad ayuda, pero la capilaridad aún tiene un efecto. Y la arcilla sí es casi 100% capilaridad, porque como tiene partículas tan chiquititas, tan compactas, el agua no va a encontrar un camino muy fácil para irse al fondo y lo que va a tender es irse a los lados.
Y más o menos formando lo que está en este gráfico, ¿no? Entonces nos dice suelo arcilloso, suelo franco, suelo arenoso. Entonces fíjese, suelo arcilloso, puro tapón para el agua. Solo se quedaría casi en la superficie mucho tiempo. En suelos arenosos, en cambio, demasiado rápido sería el fondo. Los suelos ideales serían los suelos francos, que tienen una mezcla de todas las partículas. Entonces, tienen acción tanto por gravedad como por capilaridad. Entonces, se van a ir al fondo verticalmente, pero también se van a ir a los lados horizontalmente. Y eso es bueno porque, por ejemplo, en el diseño de sistemas de goteo, por goteo, en siembras por goteo, como es la que está aquí, si usted se fija, la manguera, están haciendo una siembra de tomates por goteo, entonces cada plantita necesita un goteo. Es importantísimo saber el tipo de suelo porque de eso depende qué tan separado usted ponga la planta, ¿sí? Porque si usted sabe que tiene un suelo franco y sabe que el suelo franco va a generar esta especie de esfera cuando el agua trate de infiltrarse, pues tranquilamente usted se asegura de que toda la raíz de la planta, porque la raíz no es que solo va verticalmente, la raíz se ramifica, por eso se llama raíz. Entonces fíjese que ahí está captando casi toda la raíz agua, entonces no tendría problema. Aquí tiene un problema porque claro, la raíz que se ramifica, solo una parte, la parte más superficial, estaría en posibilidades de captar agua y todo lo demás, nada. Y en cambio aquí, en este tipo de suelos, ¿sí? Estaría saturada la raíz en agua y tiene muy poco tiempo para absorber agua. Entonces, es muy importante saber el tipo de suelo. Y aquí pues nos dice la velocidad de infiltración dependiendo de los tipos de suelo que ya hemos visto. ¿Sí? 5 milímetros por hora, de 5 a 10 milímetros por hora, franco arcilloso, de 10 a 20 franco, de 20 a 30 franco arenoso, mayor a 30 arenoso. El ideal para agricultura sería este, el franco. ¿Sí? Ni muy arcilloso ni muy arenoso. Entonces, ¿cuál sería la velocidad de infiltración ideal para procesos agrícolas? Que el agua entre de 10 milímetros a 20 milímetros por hora en el suelo. Con eso la planta tendría suficiente tiempo para captar el agua. Y acuérdese que no solo el agua, ¿no? Porque dentro del agua están disueltos nutrientes que la planta necesita. Entonces no es solo el problema del agua, también es los nutrientes que están dentro de esa agua disueltos ahí que la planta necesita. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado en poder identificar el suelo apropiado para cada tipo de plantas. Sí, porque también, y eso ya lo saben los botánicos y los biólogos, todas las plantas no tienen el mismo tipo de raíz. Hay plantas que tienen raíces muy profundas, hay plantas que tienen raíces muy superficiales, y pero muy anchas, etcétera. Entonces, ahí ya los que estudian para agronomía, ellos pues tienen todo el conocimiento para realizar esos procesos de análisis, ¿ya? ¿Qué tipo de suelo para cada tipo de planta? Y esas serían todas las propiedades físicas, ¿sí? Entonces les recuerdo cuáles eran las propiedades físicas que ya hemos visto. Densidad, porosidad, la estructura y la textura que van de la mano, o sea, el tipo de partícula. Y ahorita acabamos de ver el movimiento del agua en el suelo. ¿Sí? ¿Qué tan rápido y de qué forma se va a ir el agua entrando en el suelo? Ya sea vertical por gravedad o capilar perdón, horizontal por capilaridad. O una mezcla de ambos. Ahora, las propiedades químicas del suelo. Porque recuerde que las propiedades del suelo son físico-químicas. Ya hemos visto las físicas, nos tocan las químicas. En este caso, a diferencia de las físicas que tienen que ver más por el lado de la movilidad del agua en el suelo para las plantas, aquí en las propiedades químicas tienen que ver más por las condiciones que tiene el suelo que van a afectar a las plantas. ¿Sí?
dicho de otro modo, o sea, si las propiedades físicas nos dan un indicativo de qué tan fácil la planta puede captar agua, las propiedades químicas lo que nos indican, lo que nos dan es una idea de qué tan fácil puede la planta captar los nutrientes que están dentro del agua del suelo, ¿sí? Porque el agua que está dentro del suelo, en esa agua están disueltas una serie de sustancias que son importantes para la planta, nutrientes básicamente, ¿sí? Entonces, esos nutrientes, la planta necesita propiedades específicas para que las raíces puedan captarlos. Entonces, véalo desde el punto de vista de que la raíz simplemente es como una pajita, ¿sí? Dentro de un vaso con jugo. Entonces, si usted quiere absorber ese jugo con todo ese contenido que tiene, pues las propiedades físicas nos indicarían si usted succiona más rápido o más bajo, ¿sí? Puede captar más de esas sustancias, más de ese jugo o menos de ese jugo. Pero las propiedades químicas lo que nos indican no es esa capacidad para acceder a ese jugo, sino qué tiene ese jugo, ¿sí? ¿Qué hay dentro de ese jugo? Si hay mucha naranja, si hay menos naranja, si hay mucha azúcar, si hay algo de sal. Entonces tiene que ver más con las características del agua dentro del suelo. Hay que hacer esa diferenciación. Las propiedades físicas tienen que ver la capacidad de la planta para llegar al agua, para captar al agua. Las propiedades químicas tienen que ver con la capacidad de la planta para absorber los nutrientes disueltos en el agua del suelo, ¿no? Y visto de esa forma, son tres propiedades químicas que nos indican esa capacidad. El pH, el potencial de hidrógeno, el SiC, que es la capacidad de intercambio iónico, catiónico precisamente, más específicamente, y el Ce, que es la conductividad eléctrica. Estas tres parecen cosas distintas, pero las tres están atadas, ¿sí? Es decir, las tres dependen una de la otra. Más o menos son como caras de una misma moneda, ¿sí? Aunque estén separadas, pero están relacionadas. Pero esas son las tres propiedades que nos indican esta capacidad de la planta para acceder a los nutrientes que están disueltos en el agua del suelo. Porque dependiendo de estas propiedades, puede que uno de esos compuestos no sea posible que la planta lo absorba, ¿sí? Porque las plantas solo pueden trabajar bajo ciertas condiciones de pH, ni muy ácidos ni muy básicos, porque si está muy ácido o muy básico, ese componente que necesita la planta, digamos, por ejemplo, un mineral, ese mineral no va a estar asequible a la planta, ¿sí? Porque se va a formar algún compuesto que no es la planta capaz de absorber. Porque recuerde, la absorción de las plantas es por células de la planta, de la raíz. Y las células absorben nutrientes, pues abriendo su membrana celular. Entonces, eso está atado a ciertas condiciones justamente de pH, de capacidad de intercambio o de conductividad eléctrica. Veamos el primero, el pH o el potencial de hidrógeno, que usted lo ha de haber visto ya en química. Y nosotros vamos a ver solamente pues, un pequeño resumen. El pH determina el nivel de iones y hidrógeno, ¿sí? Que hay presentes en el agua disuelta en el suelo, ¿sí? Y el pH va desde un valor de 0 a 14, ¿sí? Siendo la mitad 7 un pH neutro, o sea, ni muy ácido ni muy básico, ¿sí? Los pHs ácidos son los que van desde el número 7 de pH, que es neutro, para abajo, ¿sí? Y los pHs básicos son los que van desde el número 7 neutro para arriba, hasta el 14. ¿Qué significa que sea ácido básico? Si son ácidos, quiere decir que hay más cantidad de
iones hidrógeno. Y si es más básico o menos ácido en todo caso, nos indicaría primero que hay menos cantidad de iones hidrógeno, pero eso se traduce en que hay más cantidad de iones que se llaman hidróxilos. Estos se llaman iones hidróxilos, que ustedes lo han de haber visto en química, ¿sí? Y estos se llaman iones hidrógeno. Me faltó la palabra iones, iones. ¿Sí? Entonces, los suelos que son ácidos es porque tienen gran cantidad de iones de hidrógeno disueltos ahí. Y los suelos que son básicos son suelos que tienen gran cantidad de iones hidróxilos, ¿sí? Disueltos en él. Entonces, fíjese que en el caso de los suelos, o mejor dicho, ¿qué es lo que nos indica el pH? El pH lo que nos indica es qué tan disponibles están los nutrientes para las plantas, ¿sí? Porque le insisto, para que los nutrientes los pueda absorber la planta, deben estar en una forma que sea asimilable por la planta. No es que la planta, por ejemplo, la planta necesita calcio, todos necesitamos la calcio, incluso las plantas. Que el calcio lo obtiene del suelo la planta, pero no es que puede absorber cualquier calcio, debe absorber un calcio que esté en forma de catión, el que se llama calcio más 2. Ese, ese ion es el único que la planta puede absorber, o sea, las membranas celulares de las raíces pueden introducir dentro de la planta. Y esto tiene un problema porque esto significa que aquí hay cargas eléctricas, este más 2 significa que hay cargas eléctricas y las cargas eléctricas se ven muy afectadas por el pH. Si el pH es muy ácido o el pH es muy básico, es decir, si hay mucha cantidad de estos iones o mucha cantidad de estos otros iones, en vez de que la planta los pueda absorber, son estos los que van a llevarse el calcio, ¿sí? En este caso, perdón, si es que hay, en este caso habría problemas si es que el suelo es muy básico, porque claro, como el calcio aquí está como catión más, el más significa como este signo que yo le acabo de poner es como un magneto, ¿sí? Que nos indicaría polo norte y polo sur. Y ustedes ya saben que los polos de distintas cargas se atraen. Entonces, si este es más, no le va a afectar un suelo ácido, porque como este es más, se va a repeler. Entonces, este quedaría tranquilamente libre para que sea absorbido por la planta. El problema es que si es un suelo básico y la planta necesita absorber catión, pero como el suelo básico tiene mucha cantidad de estos iones que son negativos, estos se van a traer de golpe, ¿sí? Por las cargas. Son como imanes, entonces se van a pegar. Entonces, este calcio que antes estaba libre, disuelto en el agua, se va a unir al OH y va a formar hidróxido de calcio. Este hidróxido de calcio ya no está disuelto, es un sólido, entonces la planta ya no puede asimilarlo. Y el suelo ha perdido la capacidad para poder dar a las plantas este nutriente en específico. Y así con los otros nutrientes, ¿no? Entonces, ese es el grave problema. Por ende, hay que tener, bueno, mejor dicho, los suelos tienen un cierto nivel de pH apto para que estén disponibles todos los nutrientes para las plantas, que es el que está aquí en la gráfica, ¿no? Me voy a borrar esto para poder ver bien. Entonces, fíjese que los suelos pueden ir desde pH 4, o sea, medianamente ácido, hasta pH 11, medianamente básico. Entonces, bueno, aquí nos indica que aquí, por ejemplo, de 4 a 5.5 más o menos, y de 9.5 a 11, ¿sí? Que sería medianamente ácido, medianamente básico. Bueno, sí podría haber
plantas que soporten ese pH. Pero serían plantas especiales, ¿sí? Específicas, no todas las plantas. Este rango de aquí sería el más apto, ¿sí? Para casi todas las plantas, ¿sí? Entonces sería de 6,5 hasta 8,5 de pH. Esa sería la parte más apta para agricultura. ¿Bien? Entonces, ¿en qué también va a afectar el pH? ¿Sí? Pues en la capacidad de los organismos para realizar sus procesos metabólicos. Porque le insisto, los organismos también necesitan captar nutrientes del suelo. Y si los nutrientes del suelo, en vez de ir a los organismos o a las plantas, van a ser capturados, ya sea por los iones de hidrógeno o por los iones de hidróxilo, ese es el problema. Eso es lo que quiero que usted entienda. El pH lo que nos indica es si es que hay muchos de estos, van a llevarse algunos de los nutrientes. Si es que hay muchos de estos, van a llevarse otro tanto de nutrientes. ¿Sí? Entonces hay que hacer un balance. No puede ser ni muy ácido porque se va a perder gran cantidad de nutrientes por culpa de este ion. Y no puede ser muy básico porque se va a perder una gran cantidad de nutrientes del suelo por culpa de este otro ion. Entonces debe haber una concentración de estos dos aceptable, ¿sí? Para que quede algo de nutrientes para las plantas, porque siempre van a haber, ¿no? Estos dos. O sea, siempre va a haber una captura de estos dos de alguna cantidad de nutrientes. Pero lo importante es que quede una cantidad de nutrientes para la propia planta. Por eso es que no puede ser ni muy ácido ni muy básico. ¿Sí? O sea, no puede haber ni mucho de estos iones hidrógeno, ni mucho de estos iones hidróxido. A eso me refiero. Y entonces usted de química, ¿sí? Pues se recordará la diferencia entre lo que son ácidos y los que son bases, que es justamente lo que le estoy explicando, ¿no? Ácidos es que haya demasiado de estos iones, hidrógeno. Y bases es que haya demasiado, en cambio, de estos iones hidróxilo, ¿sí? Mientras más hidróxilos hay, más sube el pH. Mientras más iones de hidrógeno hay, más baja el pH. Y eso se llama ácido o base. Y para que quede claro del por qué hay este problema, ¿sí? Usted pues recordará de la química, un ácido clásico es el clorhídrico, una base clásica es el hidróxido de sodio. Entonces el problema es que cuando estos liberan ya sea el hidrógeno o el OH, ¿sí? Estos quedan libres. Y estos son muy reactivos. Entonces van a tratar de capturar sustancias para poder estabilizarse y dejar de ser iones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los iones de hidrógeno y los iones de hidróxilo? Este signo que usted ve aquí. Esa es la clave fundamental, lo que les diferencia. ¿Qué es lo que yo le indico, no? Ese signo lo que nos indica es la carga que tiene este ion. Cuando nos dice más es que este ion está cargado positivamente y cuando nos indica menos es que un ion está cargado negativamente. Es decir, y véalo de esta forma, porque aquí yo le he puesto ambos compuestos, ¿no? El ácido clorhídrico y el ácido y el hidróxido de sodio. ¿Sí? Y esto lo vamos a atar con lo que vimos en balance de masa y energía. Entonces recuerde que yo en balance de masa les expliqué que los átomos, los electrones que rodeaban el núcleo de cada átomo, pues al final tenían lo que se llama electrones de valencia, es decir, los electrones más alejados del núcleo eran susceptibles de que puedan escapar y unirse a otros átomos. Eso pasa tanto para el ácido clorhídrico como para el hidróxido de sodio. Entonces, el hidrógeno, que solo tiene un electrón, que aquí está marcado con la letra X, ¿sí? Cuando se une al cloro, que tiene 7 electrones de valencia, ¿sí? O sea, en la capa más externa hay 7 electrones ahí que están lo más externo del núcleo de cloro. Entonces, fíjese que aquí este electrón, junto con este electrón, como que se van a ir a unir, se van a atraer entre sí, y eso hace que se una el hidrógeno con el cloro.
y ahí están estables. Lo mismo pasa con el hidróxido de sodio. Entonces, los electrones del sodio, que sería esta X, y el electrón del hidrógeno, que sería esta X, pues se van a como que unir a los electrones del oxígeno, que sería esta X de aquí y esta X de aquí. Porque el oxígeno tiene en cambio dos electrones de valencia. Quiere decir que en su última capa hay dos electrones que están disponibles para interactuar con otros átomos. Y así se forma el hidróxido de sodio. ¿Cuál es el problema? Cuando cualquiera de estos dos se pone en agua, el agua, como es un disolvente, los va a separar. ¿Sí? Va a separar el hidrógeno del cloro y el sodio de estos dos. Y dentro del suelo recuerde que hay agua. ¿Sí? En los poros del suelo hay agua, entonces ni bien entre sustancias que se comporten como estos dos, ácidos o bases, también van a disolverse. Y aquí viene la cuestión, la forma en la que se disuelve un ácido de un base, que es la diferencia. Cuando el ácido se disuelve, como el hidrógeno es muy pequeño, ¿sí? El cloro va a tener más fuerza para quedarse con los electrones. Entonces le va a quitar el electrón del hidrógeno y entonces el hidrógeno se iría, pero se iría sin su electrón de valencia. Entonces, si ya no tiene un electrón, ha perdido carga eléctrica, carga negativa. Como ha perdido carga negativa porque perdió el electrón que tiene carga negativa, se dice que se ha cargado positivamente. ¿Sí? Positivamente porque tiene un electrón menos que era negativo, entonces es más positivo. ¿Cuál es el problema de eso? Porque claro, como va a quedar libre en la solución del agua, va a tratar de unirse, de volver a recuperar ese electrón que perdió con el cloro en este ejemplo, y entonces cualquier nutriente que tenga carga negativa lo va a atraer y le va a quitar a la raíz. ¿Sí? Entonces, si usted aquí tiene algún nutriente que tenga carga negativa, ni bien se tope con ¡pac! Se va a unir y le va a quitar a la raíz. Ya no va a poder ser absorbida por la raíz. En el caso de los bases, ocurre lo mismo, pero de manera un poco especial. Porque las bases se dan solo cuando haya oxígeno e hidrógeno al mismo tiempo. Yo también ya le había explicado en balance de masa que el oxígeno no le gusta estar solo. ¿Sí? El oxígeno va a tratar de unirse, si no puede con algún otro átomo, se une inclusive con el mismo átomo oxígeno, formando el O2, que vimos en combustión. Pero aquí tiene la ventaja de que el hidrógeno, como es más pequeño, ¿sí? Lo puede capturar al hidrógeno completamente y también se va a robar, ¿sí? El electrón del sodio. ¿Sí? Entonces, el oxígeno tiene tanta fuerza para atraer hacia sí electrones y átomos que una vez que se disuelva en el agua, pues lo va a patear al sodio, que quedaría sin su electrón, es decir, le va a pasar lo mismo que al hidrógeno, quedaría como un ion positivo o cation, pero se va a quedar tanto con el electrón del hidrógeno como con el núcleo del hidrógeno, o sea, con todo el hidrógeno. Entonces quedaría con todo el hidrógeno, porque es muy pequeño para hacerle frente, y se va a robar el electrón del sodio. Y juntos estos, ¿sí? Forman lo que se llama OH o el ion hidroxilo. ¿Cuál es la característica de este? Recuerde que yo le había dicho que el oxígeno de forma natural solo tiene dos electrones de valencia, es decir, solo hay dos electrones en su última capa exterior. Aquí se está robando un electrón extra del hidrógeno, pero como se roba el hidrógeno también, como que las cargas se mantienen estables. Pero el problema es aquí que se está robando un electrón extra del sodio. Entonces, fíjese que aquí, a diferencia del hidrógeno que está perdiendo un electrón y se está cargando positivamente, aquí el oxígeno se está llevando un electrón extra. Y como el electrón tiene carga negativa, aquí se está cargando negativamente. Por eso se le pone este signo. ¿Sí?
O sea, tiene más electrones de los que tenía antes. El hidrógeno, en este caso de los ácidos, tiene menos electrones de los que tenía antes. Esa es la diferencia entre un ácido y una base. Pero ocurre lo mismo, ¿no? Ni bien este encuentre otro componente que tenga signo contrario, por ejemplo, supongamos que ahora se acerca un ion, pero que sea positivo, o sea, que falte, que tenga electrones, que le falten electrones, perdón, ni bien se tope con el OH, se van a unir. Y si este nutriente era importante para la planta no lo va a poder capturar, porque estos son mucho más fuertes que las raíces de las plantas. El hidrógeno, el ion hidrógeno y el ion hidróxilo tienen mucha más reactividad, son mucho más potentes químicamente hablando que los organismos metabólicos, que las raíces. Entonces, la planta no tiene ningún chance de ganarle a estos iones en la competición por los nutrientes del suelo. Por eso es la importancia de tener un pH adecuado en el suelo, para darle el chance a la planta de que pueda capturar los nutrientes que necesita. ¿Sí? Y aquí pues tenemos un gráfico del pH de los suelos alrededor del mundo, ¿no? Entonces ahí usted puede ver que todos los suelos alrededor del mundo tienen un pH específico. Eso ya se ha medido. Eso en cuanto al pH. La otra propiedad química es el SIC, que es la capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué nos indica esta propiedad? Esta propiedad lo que nos indica es la cantidad de iones positivos. Recuerde eso, iones positivos a los que se denominan cationes, ¿sí? Son los iones que sean positivos, es decir, que hayan perdido electrones cuando se disolvieron en el agua del suelo. Entonces, ¿cuáles son esos cationes? El calcio, el magnesio, el sodio, el potasio y el amonio. Las plantas, mejor dicho, todos los seres vivos necesitan calcio, magnesio, sodio, potasio, amonio y otros, pero los más importantes son estos, como nutrientes. ¿Sí? Y estos están en forma de cationes. ¿Sí? El calcio, catión más 2, porque le faltan 2 electrones antes de estar disuelto. El magnesio también más 2, el sodio más 1, el potasio más 1, ¿sí? El NH4 más 1. Entonces, todos estos están en el suelo presentes. Pero ¿en qué cantidad es la cuestión? Para saber la cantidad de este tipo de cationes, ¿sí? Se hace la medición del SIC, justamente de la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, fíjese que aquí nos indica que la cantidad, el nivel del SIC está muy relacionado con el pH, por lo que yo les indico, ¿no? Porque el pH nos indica la cantidad de hidrógenos, iones de hidrógeno e iones hidróxilo. Entonces, dependiendo del pH, va a haber más cantidad o menos cantidad libre, disuelta en el agua del suelo para que la planta pueda absorber. Aquí el problema realmente es cuando el pH es muy alto, o sea, es muy básico, porque esto que es negativo va a llevarse casi todos estos que son positivos. Entonces, disminuiría la concentración de iones. No se vaya a confundir. Una cosa es el catión calcio, que es esto, que esté disuelto en el agua y disponible para la planta, que esto de aquí, ¿sí? Que se haya encontrado con el OH y forme el hidróxido de calcio. Cierto es que el calcio aún sigue presente en el suelo, pero ya no está disponible. Esa es la diferencia, ¿sí? Una vez que ya se ha unido, se estabiliza esta molécula y se va a quedar así, en esta forma. Entonces, la planta no puede absorber hidróxido de calcio, porque es una molécula, primero que no tiene carga, entonces no tendría forma de ir a la planta, a la raíz. Y segundo, que la planta lo que necesita no es hidróxido de calcio, lo que necesita solo es calcio. Y aquí hay el OH que está estorbando. Entonces, está ya inhabilitado el calcio para ser absorbido. Lo que se necesita, lo que mide el SIC,
es la capacidad de esto, es la cantidad de estos iones, pero que estén disueltos en el suelo, en esa forma, como iones. No solo que esté presente calcio, a eso me refiero. O sea, no cuánto sodio, no cuánto amonio, no cuánto magnesio, no cuánto potasio, sino que estén en esta forma específica, como iones, disueltos ahí en el agua del suelo. ¿Sí? Y eso tiene que ver mucho con el pH. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya le explica, usted puede leer más detenidamente, pero es lo que yo le indico, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo, pues habrá más facilidad para que estos iones estén presentes en mayor cantidad. Ahora, el SIC se mide en esta unidad que se llama miliequivalentes por kilogramo de suelo o milimoles por kilogramo. ¿Sí? Aquí lo importante de entender es esto. ¿Qué significa esto? Milimoles por kilogramo de suelo. Lo que le quiere decir es milimoles, por ejemplo, del ion, de calcio más 2, por ejemplo, por kilogramo de suelo. Y nosotros ya sabemos que es una mol. ¿Sí? Una mol es 6.023 por 10 a la 23. En este caso, sería iones calcio más 2 o cualquier otro ion, ¿no? Eso sería una mol. Y una milimol sería esto dividido para 1000. ¿Sí? Porque en una mol hay 1000 milimoles. Eso sería una milimol. Entonces lo que nos está dando es una concentración de masa, ¿sí? ¿Cuántos de estos iones están disueltos en esta forma de iones, cationes? Calcio, por ejemplo, me tomo eso. Y ahí, pues, si uno hace la medida, porque esto se hace en laboratorio, uno coge una muestra de suelo y mide el SIC. Y pues le va a dar tantos milimoles o tantos miliequivalentes, que también se mide así. Y dependiendo de eso, pues, caería dentro de alguno de estos rangos. ¿Sí? Arena, franco arenoso, franco arcilloso debería ser, arcilloso orgánico. Entonces, cada tipo de suelo tiene su SIC característico. Lo importante de esto es que el SIC determina cuántos de estos iones están disponibles para la planta. Y fíjese que aquí, que ya le explica aquí en el escrito, pero también en esta tabla, fíjese que aquí los suelos que tengan mucha cantidad de materia orgánica tienen números de SIG los más altos, de 150 a 350 mil equivalentes por cada 100 gramos de suelo. ¿Por qué pasa esto? Por el humus, ¿sí? Entonces, los suelos orgánicos que están cargados de humus, por el efecto del humus, de la descomposición, están liberando grandes cantidades de iones. Y esa gran cantidad de iones genera gran cantidad de nutrientes para las plantas. Por eso es que esos suelos son muy fértiles. No es porque por nada. ¿Sí? Es más que todo por esta cantidad de iones que están disponibles como nutrientes. Y la última propiedad química es la conductividad eléctrica, es la CE, que mide con un equipo que es el medidor de conductividad eléctrica, mide la capacidad del suelo para conducir corriente, pero no es eso lo importante, ¿sí? Lo importante de esto, o mejor dicho, ¿por qué saber qué tan fácil conduce electricidad del suelo es importante? Porque, o sea, ¿por qué necesitamos saber eso? Porque eso es una medida de cuánta sal está disuelta en el suelo, ¿no? Entonces, recuerde el experimento de los colegios, ¿no? Si usted pone agua, un vaso con agua, y hace pasar corriente, o sea, pone un cable aquí, ¿sí? Y hace pasar corriente de positivo a negativo. Si es agua pura, no va a haber corriente, porque la corriente, recuerde, es flujo de electrones. Entonces aquí los electrones no se mueven dentro del agua pura, ¿sí? Pero si usted a esta agua, que es pura, le bota cloruro de sodio, que es sal, aquí se van a formar iones, el ion cloro, el ion sodio, perdón, y el ion cloro.
por el efecto este que les estoy explicando del pH, ¿sí? En este caso, el cloro se estaría llevando un electrón del sodio, cargándose eléctricamente negativo, y el sodio se quedaría sin un electrón, cargándose positivamente. Entonces, cuando usted conecta los cables y manda corriente, quiere decir que electrones van a viajar, como se topan con este, ¡pac!, se van a tratar de unir. Pero como al cloro le gustan los electrones, le va a quitar casi de inmediato y va a ir circulando los electrones. Entonces, agua pura no conduce electricidad. Agua con iones conduce electricidad. Y ahí hay un efecto porque esto que es una sal, el cloruro de sodio es una sal, si es que hay mucha cantidad de sal disuelta, va a haber mucha cantidad de corriente que pueda pasar. Entonces, indirectamente, al medir la conductividad eléctrica, estamos midiendo la cantidad de sal presente en el suelo. ¿Y de qué nos sirve saber la cantidad de sal que hay presente en el suelo? Porque los suelos demasiado salinos son tóxicos para las plantas. Usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Eso es obvio. ¿Qué usa usted para mantener el pescado, por ejemplo, para que no se le dañe? O para el pescado que usa en Semana Santa, el bacalao. ¿Sí o no que usted le sala? La pregunta es, ¿por qué le sala? Porque la sal es un preservante. En este caso, para la fanesca es bueno, ¿no? Porque hace que la carne del pescado no se pudra, que el bacalao no se pudra. Pero en el suelo eso es un problema, porque claro, si hay mucho contenido de sal, la materia orgánica no se va a descomponer, no se va a pudrir. Y la idea de que la materia orgánica esté en el suelo es que se pudra, se descomponga y libere sus nutrientes. Entonces, si hay demasiado contenido de sal, estaríamos haciendo una especie de preservación del suelo. Y eso va a hacer que la cantidad de nutrientes caiga, porque no va a haber descomposición. Entonces no se van a liberar nutrientes. Entonces, para medir la cantidad de sal que va a hacer este efecto negativo, lo que se hace es medir la conductividad eléctrica. Y la conductividad eléctrica se mide en estas unidades. Decisiemens, que es una unidad de carga eléctrica, por metro de suelo. ¿Sí? Entonces, en esta tabla usted puede ver la clasificación de los suelos según la tolerancia de los cultivos a la sal. La sal más conocida y una de las que más afectan en el suelo es el cloruro de sodio. Por eso es que usted va a ver que en algunos lugares que hay mucha sal, incluso la sal suele aparecer encima del suelo a veces. ¿Sí? Esta capita blanca. ¿Sí? Entonces, fíjese que si usted mide la conductividad eléctrica del suelo y le da un valor menor a 2 decisiemens por metro, pues ningún cultivo se va a ver afectado. O sea, la salinidad no existe, es muy baja. O sea, hay cierta cantidad de sal, pero es muy baja, que no hace pasar mucha corriente. Ligeramente salino de 2 a 4. Algunos cultivos ya son sensibles. Salino de 4 a 8. Esto ya afecta a bastantes cultivos. De 8 a 16, fuertemente salino, solo para cultivos que sean tolerantes, que son muy pocos. Y mayor a 16, extremadamente salino. Ahí casi ya ningún cultivo le va a hacer crecer, ¿no? Igual, lo que nos dice aquí es que, claro, el contenido, la conductividad eléctrica, si bien no nos dice qué tipo de sal está disuelta, porque hay distintos tipos de sales, la más conocida es el cloruro de sodio. Pero puede haber otras sales, por ejemplo, el sulfato de magnesio, el sulfato de aluminio, etcétera. Entonces, cualquiera de esos tipos de sal va a generar el mismo problema.
Entonces, medir la conductividad eléctrica también nos puede ayudar, si no a identificar qué sal hay, pero sí a identificar cuánta cantidad de sales hay. Y ahí se puede usar estas fórmulas, ¿no? Entonces, se puede medir la cantidad total de sales disueltas. Ojo, no se puede medir con este valor qué tipo de sal. Eso sí, no se puede saber qué tipo de sal. ¿Sí? Porque puede haber el cloruro de sodio, que es el más conocido. eh, Puede haber el sulfato de aluminio, ¿sí? Todos estos son sales, etcétera. Entonces, si bien no podemos saber qué tipo de sal, como generan el mismo efecto, ¿sí? Porque estos cuando se disuelven, el problema es que cuando se disuelven se forman iones y ahí pasa la corriente. Mientras más corriente pasa es porque hay más iones disueltos, o sea, más sal. Pero esta medida sí nos puede ayudar a calcular esa cantidad de sales disueltas en algo que se llama TDS, Total Dissolved Salts, ¿sí? Sólidos, sales totales disueltas, en miligramos por litro. Entonces usted recordará esto que era, esto miligramos por litro es ppm, ¿sí? ppm es el equivalente en miligramos por litro. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues simplemente se usa la conductividad eléctrica en Siemens por metro y se multiplica por 640 si el valor de C es menor a 5 o por 780 si el valor de C es mayor a 5. Por ejemplo, usted coge el aparato que mide conductividad eléctrica, toma una muestra de suelo, le disuelve, hace pasar la corriente y le da 6, por ejemplo. Pongamos que caemos aquí. Es salino. ¿Cuánta sal está disuelta en ese suelo? ¿Cómo haría el cálculo? Pues primero deberíamos usar esta fórmula, porque el CE nos está dando mayor a 5. En mi ejemplo, estoy dando un valor de 6. Y entonces, pues tendríamos que decir, le voy a hacer acá, para no... ¿eh? Entonces, el TDS en miligramos por litro, que sería igual a... Ya me olvidé qué valor les dije. Vemos esto primero. Vemos esta. Ah, entonces, si el CE es igual a 6 Siemens por metro, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántas sales disueltas hay? Entonces, ¿cómo haríamos el cálculo? Primero deberíamos ver qué valor de C nos dio. 6, eso es mayor a 5, entonces tendríamos que usar esta forma. Entonces, el TDS en miligramos por litro sería igual al CE, que nos está dando 6 Siemens por metro, por 780. O sea que en este suelo hay 4.680 miligramos de sales por cada litro de suelo que usted tenga. ¿Ya? Ahora no se confundan, ¿no? Litro no se refiere a líquido de suelo. Litro se refiere a que usted coja con pala y llene un recipiente de 1 litro con suelo. Y entonces, si usted llena con eso 1 litro de suelo, en ese litro de suelo, con estos valores de conductividad eléctrica, hay esta cantidad de sal. Entonces, si usted quisiese saber qué tipo de sal hay, tendría que llevar al laboratorio y decir, deme viendo cuánto cloruro de sodio hay, cuánto sulfato de magnesio hay, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en total, la suma de todo le va a dar 4.680 miligramos de sales. ¿Qué sales? No sabemos, pero sabemos al menos del valor.
¿Sí estamos? ¿Ya? Y es justo lo que nos dice esta tabla, ¿no? Riesgo de salinización de un suelo usando la conductividad eléctrica e indirectamente usando las TDS, las sales totales disueltas. No va a haber ningún riesgo de que... riesgo de salinización se refiere a si el suelo está teniendo algún problema de que se esté volviendo muy, muy salino. ¿Sí? Los suelos viejos, con el paso del tiempo, por el efecto de la sal que se va acumulando cuando el agua de la escorrentía o de la lluvia se evapora, va dejando sal. Entonces, pasando 10 años, 20 años, 30 años, peor 100 años, esos suelos se van a comenzar a hacer salinos naturalmente. Entonces, para poder nosotros ver si ese suelo ya está en riesgo de empezar a hacerse salino, hay que medir el contenido eléctrico, la conductividad eléctrica. E indirectamente lo que se está midiendo es la cantidad de sales disueltas en ppm o miligramos por litro, que es lo que yo le decía. Entonces, por ejemplo, riesgo severo sería cuando los valores de conductividad eléctrica ya superen los 3 decisiemens por metro, que en la forma equivalente sería más de 1920 ppm de sales por litro de suelo. Ahí ya hay que comenzar a tener cuidado. Ya hay que comenzar a ver qué se puede hacer para bajar la salinidad. ¿Sí? Se puede lavar el suelo con agua que no tenga sal, se puede capturar la sal con otros compuestos, ¿sí? Etcétera. Pero lo importante de aquí es que hay que entender que la planta sí o sí va a requerir la presencia de todos estos elementos que estén disueltos en el suelo, presentes en el suelo. Pero no solo que estén presentes, sino que sean biodisponibles. ¿Sí? Así se llama. Biodisponibles por biológico. Quiere decir que estén disponibles para que los entes biológicos sean capaces de absorberlos. ¿Sí? Entonces pueden estar presentes, pero en formas que no sean bioasimilables. Y esta bioasimilidad está directamente relacionada con las propiedades químicas. ¿Sí? Con el potencial, con el pH, con el SIC y con el CE. Esos son los indicativos que nos van a decir si es que estos elementos, ¿sí? Si es que estos elementos están biodisponibles. Esa es la clave. Las propiedades físicas, le vuelvo a insistir, las propiedades físicas lo que nos indican es si el agua está disponible para la planta. Solo eso. ¿Sí? Pero dentro de esa agua está disuelto todos estos elementos. Las propiedades químicas lo que nos indican es que si estos elementos que están disueltos en el agua del suelo están biodisponibles para las plantas. ¿Bien? Esa es la parte importante. ¿Ya? Y pues con eso acabaríamos este capítulo. ¿Alguna pregunta de esta parte de características del suelo? No, Inge. ¿Sí? Entonces, bueno, no está tan complicado. Pero, no me acuerdo, creo que estaba viendo. Entonces, déjenme ver en dónde estamos.
Recuerde que tiene que ser bueno, eso ya lo debe haber hecho. Este también, el cuestionario del suelo. Ahora estamos en este CF, ¿sí? Recuerde que tiene que hacer ahora esta tarea del perfil del suelo local, que ya le explicamos, y luego va a tener que hacer este cuestionario de características del suelo. El capítulo que nos toca, bueno, son dos últimos capítulos que tenemos que ver esta semana, ¿sí? Que es la degradación del suelo y los muestreos de suelo. Entonces, el capítulo que nos toca de degradación del suelo, ¿no? Que vamos a ver algo que aún tenemos tiempo, algo hoy, sería pues la secuencia lógica de lo que estamos viendo, ¿no? Recuerde, hasta ahorita esto está secuenciado, ¿no? Está construido de esa forma. Primero, hemos entendido qué es el suelo y cómo se forma. Ahora hemos entendido cuáles son las características de ese suelo que se ha formado, ¿sí? Las propiedades físicas y químicas que lo controlan. Ahora lo que tenemos que ver es cómo se degrada ese suelo que se ha formado y que tiene esas características, esas propiedades físico-químicas. ¿Sí? Entonces, el CF3 justamente es relacionado a las formas de degradación del suelo, ¿sí? Que ya sería entrando ya propiamente a la materia de control de contaminación del suelo. Saber cómo se degrada el suelo. Entonces, lo primero que hay que entender para discutir la degradación del suelo es para qué, cuáles son las funciones del suelo. No qué es el suelo, porque ya sabemos lo que es el suelo, ¿sí? Recuerde, no se vaya a olvidar, el suelo es una matriz que tiene fase sólida, fase líquida y fase gaseosa, ¿sí? Agua, minerales, agua y aire mezclados dentro de una misma capas, ¿sí? Pero ¿para qué sirve? O sea, ¿cuáles son sus funciones ya en la naturaleza? Y básicamente el suelo tiene las funciones descritas en esta gráfica de la FAO, ¿sí? De la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Entonces, son estas 10 u 12 funciones las que la FAO ha determinado que el suelo tiene su preponderancia. ¿Ya? Entonces, veamos y expliquemos algunos nomás. Usted puede leer los otros e investigarlos, ¿ya? Algunos que sean interesantes. Por ejemplo, mm, este que dice retención del carbono. ¿Por qué es una función del suelo? Porque el carbono actúa como una especie de almacén del carbono que está en el aire. Por eso es que es muy problemático degradar el suelo, porque cuando degradamos el suelo indirectamente o directamente sería, estamos evitando que el CO2 que está presente en la atmósfera sea eliminado. Y eso favorece al cambio climático. ¿Cómo se hace ese almacenamiento? Pues simplemente por la relación que existe entre la atmósfera, el suelo y el agua. El CO2 de la atmósfera es capturado por las plantas o por el mar, ¿sí? Por los organismos del mar. Y cuando mueren esos organismos del mar o estos árboles, ¿sí? Esa materia orgánica cae al suelo y en el suelo se va descomponiendo. Pero se descompone capturando el carbón que está atado a esas formas de vida, ya sean plantas en la superficie, árboles en la superficie o microorganismos en los océanos. Y se va enterrando dentro de las capas de suelo. Y se va a quedar ahí. ¿Sí? Con el tiempo,
con mucho, mucho tiempo, con millones de años, por efecto de presión y temperatura, ese carbón incluso puede empezar a transformarse en hidrocarburos, en combustibles fósiles. Y ahí viene otro problema porque, claro, nosotros estamos usando, extrayendo del interior del suelo ese carbón que fue capturado por el planeta hace millones de años y lo estamos volviendo a liberar a la atmósfera. Y a su vez estamos destruyendo bosques y a su vez estamos degradando suelos. Entonces es un mix de degradación completo el que estamos nosotros provocando. Por eso es que estamos con problemas de cambio climático. Entonces, fíjate que es una función muy importante, la función del suelo para retener carbono. Otra función del suelo, hábitat para organismos. Este es fácil de entender, ¿no? Porque el suelo, de lo que vimos, pues es el soporte de vida para microorganismos, macroorganismos, microfauna, macrofauna. ¿Sí? Por ejemplo, los animales superiores usan el suelo como madrigueras para hibernar, etcétera. Las lombrices, los organismos más pequeños, etcétera. Entonces, degradar el suelo implica que le estamos quitando hábitat a estos organismos que son importantes para la descomposición y el desarrollo de las plantas. Otro, aunque parezca muy pegado a los humanos, suministra materiales de construcción. Obviamente, ¿de dónde sacamos nosotros los minerales? ¿De dónde nosotros sacamos para hacer el cemento? ¿De dónde nosotros sacamos para construir las casas, las piedras? ¿Sí? Todo lo sacamos extrayéndolo del suelo. Entonces, es una de sus funciones. Otra función, regulación de inundaciones. Obviamente, por el efecto, lo que hemos visto de las propiedades, por la porosidad del agua, del suelo, perdón. El agua, cuando cae en el suelo, dependiendo del tipo de suelo y dependiendo de su nivel de degradación, pues va a tener cierta capacidad para absorber el agua, para que el agua se vaya dentro del suelo. Y si las inundaciones no son muy severas, ¿sí? Y el suelo está en óptimas condiciones, pues evita inundaciones, porque toda la cantidad de agua que debería ir por la superficie y afectando a los pueblos, pues empezaría a infiltrarse al interior del suelo y luego irse a las capas freáticas subterráneas y de ahí irse a los ríos, lagos o mares, evitándonos los problemas de las inundaciones. Entonces, también sirve para regular inundaciones. Y de ahí, pues, todas las otras funciones. Son 10 o 12 funciones, que pues usted las puede leer ya más tranquilamente en su casa. Sí, porque le insisto que tiene que leer todo, ¿no? Yo solo le estoy dando las partes específicas y esenciales para que usted entienda luego todo lo demás. Si tiene alguna pregunta, pues me puede hacer. Ahora, la degradación como concepto es esto que está aquí en rojo. ¿Sí? Ese es el concepto de degradación a nivel de FAO. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la degradación para la FAO? Que es la que nosotros estamos usando. Nos dice que la degradación se define como la disminución, la pérdida o el cambio de los parámetros de calidad, como también implica la pérdida de utilidad actual o potencial del suelo. ¿Qué le quiere decir eso? Con eso. Degradar el suelo, ojo con esto, degradar el suelo se da cuando alguna de estas funciones se va mermando, o sea, disminuye. Alguna o varias o todas al mismo tiempo. Generalmente se afecta a todas al mismo tiempo. Cuando eso llega a pasar, cuando uno nota que alguna de estas funciones, o varias o todas, comienzan a decaer, estamos hablando de una degradación del suelo. ¿No? Me explico más.
justo con estas inundaciones, por ejemplo. En los pueblos hace años, en los pueblitos y en las ciudades, no había muchos problemas de inundación. Había una inundación cada 5 años, por ejemplo. Pero ahora hay inundación cada 6 meses o cada época de lluvia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué antes no había tanto y ahora hay? Porque el suelo está dejando de realizar adecuadamente una de sus funciones, en este caso que he tomado de ejemplo de regular las inundaciones. Como ya nos damos cuenta y es tan obvio que se está afectando a esa función, es porque podemos decir que ese suelo está siendo degradado. A eso se refiere este concepto de degradación. La degradación se presenta cuando alguna de las funciones normales del suelo comienza a verse mermada, comienza a ser afectada. ¿Por qué factores? Los vamos a ver más adelante, pero la característica de degradación es esa. Darnos cuenta que alguna de estas funciones está mermando, eso significa ya que el suelo se está degradando. ¿Ah? Entonces, pues, con ese concepto, o bueno, con esta para terminar la idea. Entonces, fíjese que la FAO ha hecho este estudio y nos indica que el 33% del suelo mundial está de moderada a altamente degradada. ¿Debido a qué? Y estos son los procesos que vamos a ver después, a la erosión, a la salinización, a la compactación, a la acidificación, a la contaminación química, al agotamiento de nutrientes. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué función afecta? La producción de alimentos. ¿Sí? Antes se producía más alimentos en una hectárea, ahora se produce menos. ¿Qué significa eso? Que el suelo ha dejado de cumplir una de sus funciones, que se está degradando. Y eso a su vez hace que se generen muchas afectaciones. Por ejemplo, nos indican que el 83% de las personas del África dependen de la tierra para subsistir. Si se produce menos alimentos, toda esta gente está sufriendo, porque el 40% de esos suelos están degradados. ¿Ya? Entonces, así es como uno puede definir la degradación. Entonces, con ese concepto inicial, pues vamos a tomar la asistencia. Entonces, Hugo Omar, tal vez. Presente, Inge. ¿Cómo está? Nidia. Presente. ¿Cómo está? Adriana, tal vez. Presente, Inge. ¿Cómo está? Johnny. Presente. Evelyn. Aquí creo que escribió. Aquí está ya. Listo. Eso es, chicos, ¿ya? Entonces, con eso quedémonos, con esa idea, quedémonos mañana para seguir discutiendo este tema, ¿ya? Entonces, hasta mañana, chicos.